Abogada, profesora de Derecho Constitucional, ex constituyente y ahora candidata de la UDI por el Distrito 11. Con ustedes, Constanza V. Hola, ¿cómo están? Seguimos acá en Discrepemos y nos vamos a trasladar al Distrito 11, donde también está esta oficina, de hecho. Y vamos a conversar con Constanza V de la UDI, que va por el Distrito 11. Constanza, ¿cómo está ahí? Muy bien, Juan. Muy contenta de estar acá compartiendo contigo este podcast de Discrepemos. No, gracias a O ti capaz por que no tu discrepemos tiempo. tanto, pero está muy bien. No sé, porque hemos discrepado en otras instancias. Para los que no saben, con Constanza nos conocemos, tenemos algunos amigos en común y a pesar de eso, créanme que hemos discrepado. Hemos discrepado y para eso estamos acá, para seguir discrepando. Connie, bueno, la gente te conoce. La gente ya te conoce por tu rol en el proceso constitucional. Yo creo que tuviste un rol igual importante. O sea, para ser una de las políticas que no se conocían en aquel entonces, te viste mucho, sobre todo porque, bueno, cachaba harto de materia constitucional y quien no se acuerda de ese proceso constitucional. ¿Qué es lo más positivo y lo más negativo que recuerdas de esa experiencia en la constituyente? A ver, bueno, en general me preguntan mucho por la experiencia, como que si tuviéramos que resumirlo. Y en general yo digo que siempre fue una experiencia única y espero que irrepetible. ¿Irrepetible en el verdad, mal sentido? irrepetible en el mal sentido. Ya. Creo que, porque tuvo muchas cosas lúdicas que hoy día cada cierto tiempo se vuelven a recordar, los corpóreos, los saumerios. Las duchas. Las duchas. ¿Tú te duchabas y botabas ahí? ¿Ahí no? No, yo ¿Llegabas duchada? llegaba a ducha, Llegaba a ducha, llegaba qué a bueno. ducha. Y muchas veces teníamos que votar efectivamente por aplicación, pero estaba ahí, trataba de tener la cámara prendida, estar pendiente de lo que estaba pasando, Presentable. digamos, presentable, y bueno, y no sé, pues, no, trataba de estar por lo menos cumpliendo con los horarios. Pero yo diría que, bueno, experiencia negativa, obviamente, que fue un año bien duro para nosotros, porque éramos una súper requete contra mega minoría. Sí, po. Y por tanto, y la mayoría o la gran mayoría nos hizo saber desde el principio que no íbamos a tener ningún espacio para tratar de influir o buscar que saliera una buena constitución. Pero una experiencia muy positiva, Juan, también en términos del trabajo que se logró con un grupo muy minoritario de gente, pero muy convencida de que estábamos haciendo lo correcto y de que teníamos que explicarle a las personas qué es lo que estaba pasando internamente. Nosotros también en las primeras semanas nos costó mucho que la prensa entrara, de hecho. Sí, pues no querían. No querían que No querían, yo me entraran, acuerdo y el esa argumento cuestión. que te daban, que siempre es como un argumento medio tramposo, Que medio éramos de los triquiñuela. culpables, casi. Bueno, en parte, sí. En parte Bueno, que, no, que la prensa. Y... ¿sabéis que se me había olvidado ese argumento? Si nos Pero daban duro, efectivamente, era uno de los argumentos Sí. que se entregaba. Una estupidez, pues. Decir de que al final del día la prensa mostraba todo lo malo, pero también había otro argumento que daban, que era, no, que lo que pasa es que estamos en pandemia, entonces no podemos tener tanta gente Ah, por ya, el pero para- COVID, pero para los- pero para para los los- para las asesores, actividades, claro, po. claro, para los asesores daba lo mismo, o para la sala que en el fondo nos daban, que era una sala para los 37 convencionales desde la centro derecha, así ya como le da el raspado de la olla que te quedó del centro hasta la derecha, te da una sala con una mesa larga y todo apiñado, o sea, no, ahí daba lo mismo el COVID. Estaba ¿cachai? ahí, O sea, no, ¿cómo se llamaba? La trazabilidad ahí. no, estaba ahí ya, no, la ya, trazabilidad ahí estábamos. no pasaba nada. Entonces era como al final muy contradictorio todo y bueno, costó mucho que la prensa lograra entrar, pero finalmente se logró eso y se lograron varias cosas entre medio, que yo creo que al final fue la fuerza un poco de la realidad también que llevó a que se pudiera lograr esas cosas. ¿Cómo lo pasaste tú en la constituyente? Ahora ya terminé la constituyente, tu opción ganó. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo pasó Constanza V en ese proceso? Bueno, en términos generales, obvio que no fue un proceso agradable. O sea, a nadie le gusta levantarse todas las mañanas e ir a una cuestión que es como una suerte como de campo de batalla permanente, donde tus posturas son ninguneadas, donde en la práctica sientes que no hay ninguna posibilidad de generar una suerte como de razonabilidad mínima, donde no estábamos hablando el mismo idioma, Juan. O sea, eso igual es complejo, po. O sea, si en la práctica tienes a alguien al frente que te dice la razón de que este proceso constitucional se haya creado es por la violencia y por lo tanto está bien que declaremos o que nuestra primera declaración sea los indultos a los presos de la revuelta y la amnistía del Gualmapu, etcétera, etcétera, es complejo. O sea, es complejo que te nieguen un minuto de silencio por un agricultor que lo quemaron vivo en su casa en Carahue. Es complejo eso, o sea, es una situación obviamente hostil. Pero por otro lado también, como te decía antes, también tiene una parte quizás positiva en términos de que tuvimos un trabajo en equipo muy fuerte, muy de una finalidad que era un poquito mayor. Y yo creo que eso fue bastante bueno y de hecho muchos de nosotros también vamos a la elección de diputados precisamente por lo mismo.
¿A pesar del mal rato? A pesar del mal rato. Ahora son 4 años. Sí, pero yo creo que yo creo que el Congreso, la Cámara de Diputados, a pesar de que no está muy bien catalogada como de seria, el Palacio Buckingham al lado de lo que fue la la constituyente. O sea, yo creo que esta cuestión, imagínate que los circenses estaban enojados cuando decíamos que era un circo. O sea, no, por eso te digo ya, no, si pasó de todo, o sea, te podría contar harta anécdota. De hecho, te quiero preguntar por un cagüín de la constituyente. A ver. Que había un periodista supuestamente de Lisboa haciendo un documental y que luego descubrieron que estaba viviendo dentro de la constituyente, que tenía hasta cepillo de diente. Chuta, ese no me acuerdo. No, me lo contaron varios constituyentes que descubrieron que al final que nunca había sido periodista y era alguien como que se metió y vivía dentro del palacio. Puede ser. Y que lo sacaron una vez. Lo tuvieron que sacar cuando cacharon que no era ni periodista ni nada. Ese es nuevo, pero recuerdo que había un gallo como extranjero que estaba como que nos sacaba, que le sacaba cuña a Lisa Loncón. Sí, puede ser. Vivía adentro. Dormía dentro del palacio. Ese es nuevo para mí, te voy a mandar los detalles porque es buenísimo esa ¿Quién te contó esa cuestión? ¿Te acordás? Me lo contaron unos colegas periodistas que cubrían, que estaban del Mega o del 13 instalados así todo el día. Ellos veían. Tanto el día. Ellos cacharon de esa cuestión y me contaron y yo me mataba la risa. Porque todos esperaban el documental hasta que dijeron... No, al final no era nada, todo era mula, el gallo quería dónde dormir y aprovechó esta cuestión. No, yo creo que es para un documental él en sí mismo. Sí. Pero ese cagüín no lo había escuchado, pero además que los periodistas, de hecho, como que cada vez que me encuentro con parte de esos periodistas que estuvieron ahí... De Plantón. De Plantón, del 13, la Natacha estaba en Mega... Bueno, ella fue compañera mía, pues. ¿En serio? Ella estaba siempre ahí, sí, pues. Sí, pues ella estaba de planta y de repente entrevistaba a uno que otro constituyente. Ahí se hizo más mediática. Muy, muy mediática. Estaba la José de la Fuente, que se fue a estudiar afuera de CNN. Natacha igual se fue ahora. ¿En serio? Sí, pues verdad, tenéis toda la razón de que dejó un programa. Bueno, todos ellos en la práctica, piensa que nosotros convivíamos con ellos todos los días y prácticamente todo el día. Ellos cubrían hasta muy tarde la noche, como las sesiones también muchas veces eran hasta la madrugada. Entonces, claro, tuvimos como harto fiato con hartos de ellos. Así que sí, pero hubo harto cuento. De ese no me lo sabía. No lo sabía. Pregúntale a tus otros colegas constituyentes, yo creo que más de alguno debe haber sabido de ese caso. Pero habían varias cosas. Ponte tú, no sé, el cuento de las oficinas, ¿te lo sabes o no? No. Bueno, nosotros los constituyentes de los 37, si es que lo quieres hacer como bien generoso, como no teníamos mucho espacio y teníamos asesores, obviamente, que necesitaban también espacio para trabajar, mientras estábamos en el hemiciclo con las distintas salas, todos estábamos juntos en el hemiciclo. Bueno, no tenían dónde estar. Entonces, los senadores tienen oficina en el Congreso de Santiago. ¿Ya? Sí, eso sabía. Ya, tienen oficina en el Congreso de Santiago y no la ocupan mucho, porque al final ellos tienen comisiones solamente los lunes ahí, los martes y miércoles sesiones en Valparaíso, entonces como que en general esas oficinas no lo ocupan tanto. Entonces yo llamé por teléfono a una senadora muy, muy amiga y le dije, senadora, le quiero pedir un favor, ¿es posible que nos pueda prestar las oficinas los días que no lo ocupe, que sería de martes a viernes? Claro. Para que nuestros asesores puedan trabajar ahí, para que nosotros también podamos, a veces de repente tener reuniones, etcétera, etcétera. Y me dijo, Connie, ningún problema, déjame verlo con los guardias del Senado, etcétera, etcétera. Pero te cobro. ¿Te imaginas? Sí, súper caro. Y me llama de vuelta como una hora después. Y me dice, Connie, me dijo, no puedo prestarle la oficina. Y yo, ¿por qué? ¿Cachai? Y me dice, porque hay un acuerdo del Senado transversal, o sea, de todos los comités del Senado, y me dice, y tienen miedo que se tomen las oficinas. Entonces no te... Tú, por no, ejemplo. no nosotros, pero que eventualmente distintos grupos. Porque que no te veo amarrada en cadena. No, y aparte no era mi intención hacer eso, sino que, pero no, tenemos miedo que los grupos de constituyentes que son quizás más desordenados y que se habían tomado también algunas oficinas que no estaban asignadas, había algunos que decían como escaños rurales, ya los escaños rurales no existen, escaños reservados, estos para escaños reservados, etcétera, entonces tenemos miedo que se tomen las oficinas. Y sí que cuando me dijo eso, yo dije, ¿sabes qué? Ya te encuentro razón, no te preocupes, ahí vemos cómo lo hacemos. O sea, y se tomaron la oficina. No, ahí las oficinas las tenían cerradas con llave y era todo un cuento, pero, o sea, ese era el ambiente, entonces, obvio que no era un ambiente muy feliz, era un ambiente un poco hostil, pero también no me puedo quejar de que tuvimos un equipo de asesores muy bueno, que nos apañaron durante todo ese año, y también, en general, el equipo de constituyentes que se armó, especialmente los constituyentes más jóvenes en ese tiempo, también que nos hicimos muy, muy partner y cada uno cumplió un rol, yo creo, bien relevante dentro de la constitución. Sí, había una bancada de la derecha, por así decirlo, bien juvenil en la convención, en la primera. Te puedo poner ahí en ese saco junto a Richie Neumann, a Cretón, a la Cate Montalegre de Los Cate Lagos, Montalegre, sí. a Felipe Mena de Los Ríos. Sí, había como un team juvenil, como que se renovó un poco
como que tal vez fue incluso una oportunidad tal vez para la derecha también de renovar ciertas figuras. Y varios de ellos van. De hecho, ahora. sí, pues de ese grupo que estábamos conversando, de hecho, vamos 4. Ujú. Barrichi por Colchagua, Cretón por la Araucanía, Sí, igual obvio. por los mismos distritos, por la provincia de Mayeco, Ujú. y la Cate Montalegre por el distrito 26, que es Los Lagos, Palena y Chiloé. Sí. Salgámonos un poco del proceso constituyente fallido, el primero. Sí, dicen que pero- tenemos trauma con eso, entonces Sí, tendemos como- a hablar bastante, claro. pero feliz de cambiar de tema. Pero sigamos con lo constitucional, porque tú eres profesora constitucional. Sí. Derecho, etcétera, así que de ahora en adelante esta parte va a ser una lata, pero hay que conversarla. Desde el punto de vista... Vamos a hacer lo posible para que no sea así, Juan, pero Eso está me bien. dice cualquier profesora de Derecho Constitucional, te lo digo al tiro. Yo que sobreviví un año a estudiar Derecho al fracaso, me eché todo. Esa parte no la sabía. Yo estudié Derecho, po, ¿Y dónde estudiaste Derecho? en la Adolfo Ibáñez. ¿Y quién te hizo constitucional? Un gallo, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, pero que era fanático de Jaime Guzmán. Ya. Muy fanático. De hecho, yo Ya. creo que le gustaba, no sé, pero era demasiado fanático. Pero lo pasé bien, me lo carreteé todo. Y ahí me di cuenta que lo mío es el periodismo. Claramente no trascendió en tu vida ese profesor, porque no Nada. nos acordamos del nombre. No, sí. trascendió un par de amigos y chao, o sea, sería. ¿Qué cambios verías tú constitucionales o cosas que habría que tal vez mejorar? No a través de un proceso constitucional, pero sí tal vez a través de leyes desde el Congreso, de la manera democrática. ¿Hay algo pendiente? Yo creo que hay harto pendiente. Yo creo que nuestro sistema político está en crisis y tenemos que meterle mano así con ganas. O ¿A sea, qué le meterías mano al sistema político? mira, es que o sea, me permitió una breve introducción. Sí. Mira, nosotros teníamos como un diseño, un engranaje. Se dice muchas veces que el sistema político, la parte como orgánica de la Constitución, cómo funcionan los poderes, cómo conversa el gobierno con el Congreso, es como la sala de máquina. No sé si lo escuchaste también harto en los procesos No me acuerdo mucho de ese constitucionales, año, la pero verdad. bueno, se dice que es como la sala de máquina. ¿Ya? Que obviamente también la manera en que se separan los distintos poderes te permite que se protejan derechos fundamentales, ¿cachai? Y en ese sentido, nuestro sistema político presidencial tenía una elección de presidentes que duraba 6 años, Sí. hasta el 2005, Sin que se cambia a reelección. 4. Sin reelección. En general siempre es un debate que se ha dado y que podemos también entrar en eso, pero sin reelección. Y el 2005 se cambia a 4 años. Sí. ¿Por qué te hago esa introducción? Porque a los cuando se hace ese cambio, se mantiene o se establece, mejor dicho, un sistema de elección conjunta. O sea, se elige el presidente en conjunto con el Congreso, con toda la Cámara de Diputados po. y con la mitad del Antes Senado. había un recambio en el Senado y la Cámara de Diputados En la durante mitad. el periodo presidencial. Exactamente. Entonces se la podía jugar e incluso se podía tomar como premio si lo hacía bien o hacía mal porque sacaba gente de su sector. Po. Efectivamente. ¿O no? ¿Cachai? Es que es exactamente esa la razón, una de las razones por las cuales se dijo ya, vamos a reducir el periodo, pero hagamos elección conjunta por esa razón, por una parte porque se quería evitar de que esto fuera una suerte de plebiscito para el presidente de turno. O sea, si lo está haciendo bien, le damos que tiene el premio, que va a sacar Claro. mayoría, y si lo está haciendo mal, no va a tener ningún tipo de mayoría como para poder sacar adelante su reforma. Pero la segunda razón era decir, mira, como es presidencial el sistema y la elección es conjunta, es altamente probable que el presidente tenga mayoría en el Congreso, si hay elección conjunta. Entonces, con eso garantizas la gobernabilidad por 4 años. ¿Y ¿ya? pasó? Bueno, es que ese es el punto. Pasó, pero después hizo un cambio del sistema. Pero eso funcionaba, o esa lógica Con funcionaba binominal. con binominal. ¿Te Con gustaba un- el binominal? A mí me gustaba el binominal. ¿Habría Sí. que volver al binominal? Yo no sé si volver al binominal, pero sí un sistema mayoritario. O sea, en el fondo que tienda a las grandes mayorías y que termine con esta fragmentación extrema que tenemos hoy día, porque hace imposible precisamente eso. O sea, hoy día hay una parálisis institucional brutal porque no hay ningún incentivo para que el Congreso colabore con el presidente de la República. Y está bien, o sea, tiene que haber un contrapeso. Sí, po. Pero al presidente de la República, cualquiera este sea el color que sea, le cuesta trabajo alinear a su propia gente. O Eso sea, es verdad. Y eso ya es como, eso ya hace un dique tremendo a lo que sería el presidencialismo. O sea, si no es así, bueno, cambiamos el presidencialismo. Pero hay que hacerle algún cambio, Juan. O sea, el cambio puede ser reducir, por ejemplo, el número de diputados, reducir también el número de diputados por distrito, hacer distritos más chicos para que la gente también tenga... ¿Más chicos todavía? Es que son distritos enormes, po. En algunos lugares. Yo encuentro que Santiago está muy atomizado en distritos, pero por ejemplo en mi región, Aysén, toda la región es el distrito. Bueno, es ¿cachai? que, Toda la región. es que ese es el problema, po. Nosotros pasamos de tener... El binominal eran 60 distritos. Sí. Y era binominal, ¿por qué? Porque se elegían 2 por distrito, ¿cierto? Entonces, por eso eran 120 diputados. Pasamos de tener 60 distritos a tener 28. O sea, lo que habría que hacer sería tener más distritos, más pequeños, para que efectivamente haya un mayor acercamiento de la ciudadanía con su representante. Hoy día hay un alejamiento de la ciudadanía con su representante también. ¿Por qué? Porque se eligen muchos por cada distrito. Y hay algunos distritos que son muy grandes. Hay distritos que eligen 8.
Sí, po. Como por ejemplo, no Hay sé, unos del norte que eligen caleta. o sea, que eligen mucho y que no tampoco son proporcionales o sea, no son proporcionales al número de habitantes que tiene. Pero imagínate elegir 8. El distrito 8, Maipú, Pudahuel, Cerrillo, Estación Central, Colina, etcétera, tiene 1.600.000 habitantes. El 12 igual, que tiene Puente Alto, La Y La Florida, Florida, etcétera. La Y Pintana. que igual son comunas, encuentro yo, como bien distintas entre sí, como para que haya, no digo una decisión común, pero que represente como una unidad, una problemática común, digamos, de ese grupo de gente, ¿cachai? Exacto, O sea, como que trataron como de pegarlo, juntar y pegar de repente comunas que son muy distintas. sí. Y claro, tú le preguntas al ciudadano Maipú, bueno, conoce 2 diputados, 3 diputados. O sea, uno que está de repente sobreinformado incluso en términos de política, yo no puedo nombrar los 8 del distrito 8. Y conoce solo el suyo, pues, el de su comuna, que es de la El zona. que votó por probablemente. uno, quizás Claro. por el que uno votó. Entonces, yo creo que en la práctica, o sea, se tiene que volver un sistema un poco más mayoritario, poner más requisitos también para tener partidos políticos. ¿Cuáles? Eso me Em, interesa. Mira, me parece que, o sea, solamente para darte un dato, el 2013 teníamos 7 partidos políticos y pasamos a tener 22, si no me falla la memoria, con representación parlamentaria ahora, 24 y creo que hay uno más en formación, o sea, a 25 partidos políticos. Eventualmente este umbral que se había discutido y se había aprobado en el segundo proceso constitucional de la representación de un 5% para que puedan entrar los parlamentarios de ese partido político, me parece que puede ser una buena medida. ¿Ya? ¿Lo buscaría implementar desde la Cámara de Diputados? Sí, lo buscaría implementar de todas maneras. O sea, yo creo que, a ver... Subir los mínimos para cumplir. De todas estar maneras, ahí. de Ya. todas maneras. Yo creo que los procedimientos condicionan los resultados y cuando el procedimiento está mal hecho, el resultado no puede ser distinto. O sea, tienes que hacer algo distinto. Y para mí, al menos esos temas, si bien son, ya lo anunciaste que nos están Una escuchando, una lata, pero son temas poco sexy, pero son temas súper Sí, relevantes yo comparto. para poder arreglar los temas sexy también, o los temas que son más coyunturales. Algo que te puedo contar, cuando yo estudiaba mi máster de análisis político, me decían mucho que había un ilustre alumno chileno que había pasado por el mismo máster que yo y que su tesis la aplicó en su país y que fue un éxito. Y era Rodrigo Peñailillo, que implementó el sistema binominal en Chile y que su tesis, en la Complutense, en el máster que yo hice, era cómo cambiar el sistema binominal de Chile. Lo revisé un poco. ¿Ya? Y claro, hablaba del sistema DONT y toda la cuestión, pero no había una especificación en cuanto a aumentar los escaños. Eso salió de acá. O sea, yo podría decir que el sector tampoco siguió al pie de la letra de la tesis. Ahí yo creo que entró el negociado. Obvio, po. ¿Cachai? Obvio que sí, po. Y lo otro que hicieron, perdóname, y ahí se pusieron de acuerdo todos, que era dejar fuera de competencia los posibles core para que no se visibilizaran y no pudieran competir contra los otros porque se eligen el año anterior y la cuestión. Hay un juego ahí también. Porque, Hay una cosa muy rara. porque en quien varias conoce cosas, mejor la po. zona, obviamente un core, un concejal conoce más el territorio que un diputado. Entonces, Claro, po. Oye, pero mira, si incluso, de hecho, uno de los programas que tuviste, o sea, que todavía, que de lo que hay publicado, porque quizá el programa entero no, siempre hay un interés ahí entre medio que mete la cola, el interés propio, o sea, y tú lo ves, por ejemplo, de por qué se le exige residencia a los diputados y a los senadores no. yo encuentro que Por debería ser a los ejemplo, senadores también. eso no tiene ningún sentido, porque de hecho la gracia que tiene el Senado, bueno, eso también se perdió con el cambio del sistema electoral, pero la gracia que tenía el Senado se inspiraba un poco en el Senado gringo, en términos de decir, los senadores representan como... Una ideología, o sea, un punto de vista. No, representa a la región independiente cuál sea el tamaño de la región. Entonces, por eso se elegían 2 senadores por región. Después, efectivamente, las regiones más grandes tenían la costa y la cordillera, por ejemplo, entonces tenían 4. Claro. Pero no importaba que tuvieras pocos habitantes, elegías siempre 2. Sí, po. ¿Y eso por qué? Porque representabas a la región, representabas como una zona geográfica. ¿Tú estás Entonces, de acuerdo con que los senadores sean de la región? o sea, me parece de que si le vas a exigir residencia a los diputados, también debería exigir a los senadores. Y eso fue Sí, una estoy de acuerdo. cuestión que se dejó de lado en el 2005 y no hay mucha claridad de por qué, más allá de que los senadores simplemente lo dejaron fuera. Pues sí, esa es la realidad. No hay mucha Y ahora el partido explicación, ¿no? el Partido Republicano tiró a una ex candidata concejal de Maipú como senadora de mi región en Aysén y me contaron en Maipú que ni siquiera era de Maipú, era de Las Condes. Así que no voten por turistas, sorry, pero no voten por turistas, porque para los de regiones nos molesta pero yo mucho. creo que ley pareja no es dura. O ley pareja, o sea, po. ley pareja, o sea, Exacto, pero al po. final, pero claro, a lo que quiero llegar más allá de, yo no sé, no tengo una posición así como tan clara respecto a ese tema. No, Porque eres de Santiago. no, yo soy valdiviana en realidad. ¿En serio? Sí, soy Oh, valdiviana. mi familia también es valdiviana, en un ¿En serio? 25%, sí. Un 25% valdiviano. Yo soy en un 25% valdiviano. Mira. Tengo a mis tíos, mi abuelo allá, mi abuela era de allá. Es la ciudad más linda de Chile. Estoy de acuerdo, me van a matar en Coyhaique, pero ciudad como ciudad
Valdivia es la más O sea, bonita de Aysén Chile. es muy bonito, más allá que Carolina Toal, lo encuentro que vive en una región fea, Sí, digamos. Qué mal eso. Carolina eso fue mala feo. cuña. Sí, mala, Mala cuña. mala cuña esa, pero Valdivia es la ciudad más linda de Chile. Sí, Lejos, totalmente. lejos. ¿Qué más podrías implementar desde el Congreso en materia como constitucional? Ya pasamos la reducción de escaños, hablas de un redistritaje. Distritos más chiquititos, menos diputados por Ya. distrito. Esa es tu bandera en ese ámbito. ¿Pelearía y otra? Pelearía los quórums de reforma constitucional. Yo los volvería a elevar y elevaría también los quórums de las leyes orgánicas constitucionales. ¿Como antes? Como antes, sí. Tal cual. Tal cual. ¿Por qué? Porque yo creo que la Constitución establece finalmente las reglas del juego, raya la cancha. Y creo que sea tan frágil en la práctica las modificaciones me parece que hace que las reglas del juego no sean tan certeras o tan trascendentes en el tiempo. Yo creo que hay ciertas reglas que tienen que trascender en el tiempo. Creo que esta Constitución además ha sido legitimada, ya ha sido como redundantemente legitimada, y creo que es importante que eso no se juegue con una mayoría o con un quórum calificado que igual sigue siendo más o menos frágil. Hay de todo en derecho. Yo no sé si está legitimada la anterior, solo que porque no se votó por esa, pero no se prefirieron las otras. Pero no se prefirieron las otras. Y eso es una señal igual. Efectivamente. Pero bueno, independiente de eso, yo creo que y hay de todo en derecho comparado, o sea, uno encuentra de todo, pero sí me parece de que se deberían elevar, y también las leyes orgánicas constitucionales, porque al final tú igual vía indirecta podrías terminar modificando cosas de la Constitución vía ley orgánica constitucional en temas bien sensibles, por ejemplo el Banco Central. O, por ejemplo, el sistema electoral, que también debiera ser con ciertas reglas del juego más o menos claras y bien certeras. ¿Cambiarías algo del sistema electoral? Yo encuentro que funciona regio. ¿El sistema electoral? Sí. Cervel y esas cosas. No, pero no, sistema electoral me refiero a lo que estábamos conversando antes. Perdón. O sea, las reglas de redistritaje y todo eso Ya, también es orgánico constitucional. Ok, ya. Hoy día se puede modificar por mayoría absoluta, o sea, calculada de los miembros en ejercicio y no de los presentes. Que ese es otro tema, que de los presentes, que los del ejercicio, y llega alguien en camilla a votar. Oye, me encantan esos momentos. Pero llegan a votar solamente para cosas así como las acusaciones constitucionales, porque para otros temas... Para los temas que le importan a la gente... O para temas, por ejemplo, como el voto obligatorio con multa, ahí también faltaron... ¿En qué quedó eso? Estoy perdido. Mira, según ahora estamos en semana distrital, Sí. entiendo que la próxima semana, después de la semana distrital, se votaría en la Cámara la multa que aprobó el Senado. Perfecto. Yo encuentro que tiene que haber multa. O sea, es que si el voto Esa obligatorio, es la gracia. si no tiene multa, Claro, po. no es voto obligatorio. Po. Y además que la Constitución lo dice, o sea, le dice al legislador, usted tiene que establecer, lo dice así tal cual, frente al incumplimiento del deber de votar, la ley orgánica tiene que establecer una sanción o una multa para el que no cumple. Yo me parece lógico, me parece correcto. ¿Tú cómo ves, más allá de las tendencias políticas o de las razones de por qué se hace esto, desde la filosofía del derecho, filosofía política, ¿qué te parece a ti el voto obligatorio? El voto voluntario, esta cuestión, porque yo creo que yo soy del voto obligatorio. ¿Tú eres del voto obligatorio? O sea, es que la gran mayoría de las personas con las que converso es más propia del voto obligatorio. Yo soy de voto obligatorio, podría entrar a discutirse inscripción automática, pero el voto obligatorio. Porque yo sé que trae sus riesgos, sobre todo dependiendo de cómo estaban tendencias políticas en beneficio de un sector u otro. Y yo sé que hay mucha queja de la gente de que el Estado no funciona, que los políticos y toda la cuestión. Pero mira, yo creo que es lo mínimo tomar una decisión. No, cabrón, no es tan difícil, te pueden funar por tu decisión, pero la idea es que no el voto secreto. El voto secreto, ¿cachai? Esa es parte de las reglas de la democracia. Hay que tomar decisiones. Y es un domingo. O sea, no es tan terrible. Yo creo que se quejan por pajeros. O sea, lo mínimo que puede hacer por la República es votar y pagar impuestos. Ahora podemos entrar a discutir cuánto impuesto y toda la cuestión, porque yo creo que es un beneficio general. O sea, tenemos que tomar la decisión por el país. ¿Tú cómo lo veis? Mira, en verdad para este tema yo no tengo una postura tan definida. Yeah. Porque creo que el voto voluntario tiene su ventaja también. O sea, Sí, le pone una carga mayor al candidato. ¿Ya? Eso es lo que me gusta. Sí, de los políticos. de que le ponga una mayor de carga al candidato, claro, te pone una mayor carga. ¿Por qué? Porque en el fondo con el voto voluntario tú tienes que motivar a la gente que vaya a votar primero y segundo que vaya a votar por ti. En el voto obligatorio en la práctica, como va a haber mucha gente que Las opciones ya están. Claro, las opciones están, pero probablemente quizás el que no va a haber tanto voto informado. Entonces, y un 50% de gente que, por ejemplo, no votó en la última elección presidencial, que probablemente es porque no le interesa esta cuestión.
el mundo de la política y todo, pero tiene que votar ahora, po. Claro, Entonces, que ahora tiene que votar. Entonces, ahora, por eso como que tengo mis contradicciones internas respecto al tema. Como que no tengo así una postura que tú me digas definida de qué tipo de sistema, a pesar de que hemos pasado de todo, hemos tenido de todo. hemos tenido voto Inscripción obligatorio con inscripción voluntaria. voluntaria. Yo alcancé a votar así en la Yo primera también. elección de la época de Piñera 1. Sí, Ahí me alcancé a votar y de ahí se cambió a voluntario. es que tú eres más joven que yo creo. Y después volvimos a lo que estamos ahora. ¿Cuántos años tenés tú? 39. Ah, yo 35, claro. No. Sí, po. Yo voté. ¿A ti te alcanzó una más? Sí, me alcanzó una más Sí. de inscripción voluntaria y voto obligatorio. Después fue inscripción automática y voto voluntario, que quedó la embarrada, ¿te acordás? Que la embarrada. Ahí Con la cuestión del padrón, que habían muerto. habían muerto. Allende estaba, Sí, Allende estaba ahí, estaba Pinochet, estaban todos. Estaban todos. Todos resucitaron Oye, en el padrón. La lista de muertos era como el fin de la transición. Estaban todos reconciliados ahí. Revivieron. En el padrón electoral. Allende vive. Ahí está. Estaba en el padrón Estaba electoral. en el padrón, pues Pinochet también. No, eso fue una. Eso fue un fail. Eso fue un fail. Fue un buen Eso- meme. Igual fue un buen meme Sí. de esas cosas que pasan en las elecciones. Cosas que pasan cuando cambian los sistemas Obvio, po. como este. Po. Y por eso también es tan complicado lo que está pasando ahora con el voto obligatorio, porque piensa que estamos a menos de 2 meses de la elección y todavía no está clara la regla. Y O sí, sea, encuentro súper preocupante. esa cuestión, además del incumplimiento constitucional, me parece un abuso del derecho y un abuso también de la posición que tiene el gobierno en términos de chantajear finalmente con el tema de los votos del voto al extranjero. O sea, esa cuestión es súper debatible, pero las reglas hoy día están súper claras en la Constitución. Entonces, saltárselo vía resquicio es como hacer todo mal hasta que finalmente las cosas las van a terminar haciendo bien, pero por cansancio y tarde, muy tarde, muy cerquita de la elección. Y eso me parece que es bien inaceptable y que no debería legislarse de esa forma. Pero es mejor que se legisle así en términos de cumplir al menos el mandato constitucional para que se respete en algo la institucionalidad, po. Constanza, pasemos a la política partidos, derecha, izquierda, todas estas cuestiones ahí que me entretienen, lo paso bien. Ahora se habla de ultraderecha, de centro derecha, de derecha. Yo no soy ultra, soy de derecha. No, yo soy de centro derecha. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en la derecha. Yo me considero Derecha una persona a de derecha. secas. Sí, me considero una persona de derecha. ¿Eso define que exista ultraderecha y centro derecha? A mí no me gusta hablar de ultraderecha. ¿Por qué? Porque no encuentro que tendríamos que entrar a definir lo que significa la ultraderecha. ¿Qué significa la ultraderecha? Tiene que ver con el tono. Tiene que ver con el tono y con las propuestas tal vez más acercadas al autoritarismo que algo propiamente tal a la democracia. Ya, es que eso, va por ahí. Ya, es que Y eso es aplicable, ojo, a los dos sí, espectros. dale. A los dos espectros. Porque yo creo que el problema que hay acá para poder definir la ultraderecha es que tampoco hay claridad cuál es la ultraizquierda en Chile. Un acuerdo entre todos los partidos de estos son los ultra, esto es el centro. Yo a ti te veo más de centro derecha. Quizás la más de derecha es de la centro derecha, pero ultra no te veo. Tampoco te veo centro derecha full, ¿cachai? ¿Por qué eres de derecha? ¿Qué es lo que te define a ti de una mujer de derecha? Bueno, yo milito en la UDI. Creo que la UDI es un partido de derecha. No sé si se definiría como un partido de centro derecha. Pero Evelyn Matei se muestra ahora como una candidata como de centro derecha. Y es UDI. Es verdad, y Evelyn Matei, la apoyan partidos que son de centro derecha, partidos de centro que serían quizás demócratas, que hoy día están en la oposición, y la apoya Bópoli, la apoya Renovación Nacional, que también yo creo que se considera muchas veces de centro derecha. ¿Eso hace de centro derecha a Evelyn más que su propio partido? Eso no me lo puedes preguntar a mí, se lo tienes que preguntar a ella. Y la tendremos, te caché, no. La tendremos que pase Evelyn Matei, no, se lo preguntaremos en su momento. Esto podría ser una buena sorpresa para el podcast, claro, ¿te imaginas? no, sería un hit. La llamamos. La llamamos, un contacto directo. Mujer de derecha. En general se asocia mucho como a ser mujer de derecha como antifeminista, funá, pesá. Y tú... ahí está, no, mentira. Y tú cumples con esas características, evidentemente. No. ¿Te consideras una mujer dura? Porque eso se dice de ti en el mundo político. ¿Ah, sí? Sí. Ruda. Como ruda. No, tengo carácter. Y bueno, me lo han preguntado. De hecho, va a salir un video Qué miedo. en algún momento de como, bueno, ¿cuál piensa que es mi mayor defecto? Y obvio, pierdo la paciencia rápido. Yeah. Y tengo harto carácter, eso sí. Yo creo que en este mundo de abogados y en un mundo también político hay que tener carácter. ¿Te consideras pesada? Pero no me considero pesada, no, para nada. Porque varios te consideran pesada. De más, po. Hay gente muy sensible también, ¿no? Yo le conté a algunos amigos así, oye, voy a entrevistar a Constanza Owe. Afírmate. Dije, no, si la conozco. Chuta, entonces eres masoquista. Y dije, bueno. Puede ser, me arriesgo. No, mira, yo
me considero una mujer con carácter, sí, de todas maneras. Una mujer fuerte en ese sentido. Pero eso también tiene sus ventajas. Yo digo como las cosas como las pienso y no ando como con doble discurso, ni me trato de hacer la linda por un lado para en el fondo quedar bien con todo el mundo. No necesariamente. O sea, yo creo que eso también tiene un valor. Pero sí, tengo harto carácter, pero yo soy una mujer pesada. Puede ser percibida así el carácter. Y creo que pasa mucho en Chile también, ¿no? Que una mujer que tiene carácter es como... pesada, histérica, y el hombre con carácter, un hombre de Estado. Claro, o un cabrón, o no sé qué. Seco. Y me ha tocado verlo, yo he trabajado en diferentes partes, entonces me ha tocado verlo harto. Y no voy a sacar la carta feminista o la carta así como, ay, que soy mujer, entonces... no, pero sí una cuestión que es un unconscious bias, como se dice. O sea, finalmente un prejuicio inconsciente que yo creo que sí existe y es una realidad. Sigamos con el tema de mujer. Yo encuentro genial que cada vez haya más mujeres en política. Yo creo que en ese sentido Michelle Bachelet marcó un punto de inspiración para muchas, independiente del color político. Pero ahora se van a discutir en el próximo periodo temas que pueden ser complicados para la mujer. Te pongo el ejemplo. No quiero entrar necesariamente en aborto legal, el proyecto de ahora, pero sí en el aborto en 3 causales que está vigente, que ya llevamos, creo que 10 años vigente aprox, un poco menos. Sí, un poco menos. Ya, un poco menos, sí. Vamos para la década. Porque hay sectores que están promoviendo lo que yo defino ultraderecha, de reformar o derechamente sacar la causal de violación. ¿Qué rol cumple ahí la UDI, que considero yo que es una derecha tal vez no tan de derecha, no tan a la derecha como republicanos y libertarios, que muchos de ellos proponen eso? ¿Dejaría la ley como está? ¿Reformaría el tema de la causal de violación? A ver, yo en esto, me tocó alegar el Tribunal Constitucional, no particularmente la constitucionalidad de la ley, ¿ya? Sino que más bien el reglamento de objeción de conciencia, ¿ya? Que el reglamento que en el fondo se decía que era inconstitucional, o nosotros alegábamos de que era inconstitucional porque no permitía la objeción de conciencia institucional. El hecho de que las instituciones que fueran, por ejemplo, de confesión católica, tuvieran que practicar obligatoriamente abortos. Pero ¿ya? Las instituciones no tienen conciencia, son las personas. Bueno, según el Tribunal Constitucional, sí. ¿En serio? Sí. Ganamos 8-2, de hecho. El otro día lo revisé porque no me acordaba si habíamos ganado 7-3 o 8-2. Ganamos 8-2. Eso en el Tribunal Constitucional. Claro, el Tribunal Constitucional explica que la objeción de conciencia institucional no tiene que ver con que sea la misma conciencia que tiene una persona natural, evidentemente, pero sí de que es parte, por ejemplo, de la misión que tenga una determinada asociación, una agrupación, y en este caso particularmente como Cristo Suceda, sí, por ejemplo. Por ejemplo, sí, o el Hospital Parroquial de San Bernardo, etcétera, etcétera. O sea, el hecho que te obliguen a tener que practicar aborto, y además de que no solamente se aplicara la objeción de conciencia personal en el médico, sino que también se pudiera extender al resto del equipo. Claro, por ejemplo, perfecto. No sé, por la enfermera, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue un punto que logramos ganar en el Tribunal Constitucional, pero se perdió todo lo demás, ¿cierto? O sea, en un fallo anterior el tribunal dijo que era constitucional las tres causales que hoy día están vigentes. O sea, tú fuiste parte de que sea más complicado a una mujer acceder a un aborto. Yo fui parte de permitirle a las instituciones que pudieran ejercer su libertad de asociación y pudieran ejercer su misión de la manera en que está concebida. Pero, Constanza... Pero es que aquí tenemos una diferencia. Yo soy pro vida. Yo creo también. Está bien, pero yo creo profundamente en el derecho a la vida. Soy profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Y no veo que haya, y por tener una diferencia respecto a esto, aquí evidentemente vamos a discrepar, pero eso no me hace ni menos mujer, ni menos feminista. O sea, también creo que eso, y hay harto de eso, que te catalogan. Yo comparto como poco, eso, de meter todo en un saco de que casi no eres mujer por la cuestión. Por estar de acuerdo con la vida, o sea, y por creer en el fondo que el ser que está por nacer tiene derecho. Es que digamos, yo creo ¿no? que hay un discurso en el que caen ustedes, Sí, las derechas, en torno a esto de yo estoy a favor de la vida, que yo creo que también exagera un poco la discusión, porque, por ejemplo, muchas personas que estamos a favor del aborto, yo personalmente estoy a favor también del aborto legal. O sea, el aborto me refiero sin causales. Sin causales, claro. Hay que entender que el aborto legal y todo eso no es que aborten a los 9 meses, sino que no hay causal para ejercer el aborto. Hasta una cierta semana. Solo sí, para aclarar el contexto. Ni un país en el mundo tiene un aborto legal que sea como hasta los 9 meses. Hay un límite, no sé cuál será el promedio, pero hay distintas cuestiones. Hay distintos, unos más criticables que otros. Sí. Ahí dicen que están a favor de la vida y todo.
como si pusieran como si los que estamos a favor del aborto no lo estuviéramos, siento a veces. Y la discusión cae en eso. Y cae al tiro que quieren matar niños y toda la cuestión. Podemos entrar a discutir esa cuestión, pero creo que enloda la discusión de verdad en torno al aborto, que tiene que ver más que con la vida, desde cuándo es persona. Yo creo que va por ahí, y corrígeme si me equivoco, pero el Tribunal Constitucional, cuando aprobó el aborto en 3 causales, declaró que se es persona cuando se nace. Bueno, de hecho, sí, se hace algo parecido a eso, y que yo creo que fue completamente innecesario. ¿Por qué? Porque dice algo así como, en alguna parte del fallo, un fallo súper largo, pero dice algo así como que el ser que está, o sea, el ser que está por nacer, bueno, no me acuerdo bien cómo lo dice en ese sentido, pero es un bien que tiene una protección especial. O sea, lo trata de bien, como si fuera una cosa, ¿no? Y eso yo creo que era completamente innecesario de decirlo. Esto de tratar de definir precisamente cuándo se es persona desde un punto de vista de dejarlo como en el fallo, no era necesariamente ese el argumento, un argumento que necesariamente yo lo habría, yo tomando esa postura, que no la comparto, decir que es un bien el ser que se está gestando. Se pudo haber tomado otra palabra, eso o sea, cedo. Ningún país, así como en ninguna parte, te dicen que finalmente es un bien. Algunos te dicen, mira, lo que pasa es que se va desarrollando gradualmente, y por eso también tiene un cierto límite de semanas, pero decir que derechamente es un bien, a mi juicio creo que es demasiado extremo, ¿no? Ahora, yo comparto contigo que muchas veces las discusiones, en esta discusión particularmente, se plantea como en una suerte de cuña, ¿ya? Y claro. Esta es una discusión que no podéis partir de la base de que esto sea cuña. No, es que es profundísimo, porque es muy profundo. Ética, moral, médica, de ley, o sea... No, claro, y tiene que ver también, obviamente, con la carga a la madre, tiene que ver también, pero finalmente la lógica es como, claro, la carga a la madre, pero reconociendo también de que tenés un ser vivo. O sea, que el ser que está por nacer sí es un ser vivo. Yo comparto, es un ser vivo, pero no es persona. Está bien, bueno, ahí tenemos una diferencia. Yo creo que desde que tiene un ADN único y irrepetible, es persona y es sujeto de derechos y es sujeto de protección. Y ahí es donde podemos entrar y tener diferencia. Pero sí comparto contigo de que muchas veces la discusión se enloda en cuñas que terminan como... Sí, que terminan eso, que terminan como ensuciando. Y al final no se discute. Una discusión que es mucho más profunda que eso, ¿ya? Oye, y dado que estás tú a favor de la vida, ¿tú cachai que te va a tocar votar si es que sales electa diputada el vientre subrogado? Temazo. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿sabéis que la verdad es que yo no estoy segura si eso está... Ya se está discutiendo en el Congreso porque hay un grupo de parlamentarios que quieren derechamente prohibirlo. ¿El vientre subrogado? Sí, prohibirlo. Ni siquiera que se regule. La verdad es que no me he metido en ese tema. Porque les va a tocar. Bueno, yo creo que es el tema como mal llamado valórico que queda de lo que es tal vez diversidad sexual, que no solo para los homosexuales, también para los heteros, pero... Ya, pero tú te das cuenta que cuando se trata de este tema, por ejemplo, para mí, el tema del aborto no es un tema valórico confesional. No es por el hecho de ser católica que yo estoy en contra del aborto. ¿Por qué? Porque a mí me parece que el ser que está por nacer es sujeto de derecho. Es sujeto de protección. Tiene en la práctica protección independiente de que esté siendo concebida por la madre. O sea, evidentemente que hay una carga para la mujer, obviamente, pero ese ser humano es un ser humano que tiene derecho a ser protegido. Entonces, ese es el tema quizás distinto, o que yo no lo veo como una cuestión más bien religiosa. No lo veo porque la iglesia te dice que en la práctica tienes que estar en contra del aborto. Es que yo estoy en contra del aborto. ¿Tú eres católica? Soy católica. A la tuya. No soy una católica así practicante. Católica a la chilena. Sí. Como muchos, como no católico a lo mío. Sí, pero sí, soy católica. Me confirmé tarde, eso sí. O sea, pero estás confirmada. Estoy confirmada, pero me confirmé en 5º año de universidad. No, yo nunca me confirmé. Alcancé hasta la primera comunión nomás. De ahí no me confirmé. ¿No te quisiste confirmar? No, es que no estoy ni ahí. Mira, yo estuve en un colegio alemán, pero colegio católico, el Tomás Moru, pero no era, o sea, creo que se confirmaron como 3 o 4 en mi generación en el colegio. Yo también no me llamó tanto la atención. Después ya en la universidad fue como mucho más consciente y me preparé mucho más y qué sé yo, y creo que fue una buena decisión haberme confirmado más tarde. O sea, seguridad.
y delincuencia. Yo sé que hay que carabineros, policías, toda la cuestión, pero aprovechando que tú te manejas en esos temas constitucionales en pro de la seguridad y mejorar la situación actual del país, también la migratoria, por supuesto. ¿Qué se hace? Porque no te quiero llevar a que más carabineros, más policías, para eso tengo otros candidatos. Tú entiendes de temas constitucionales. ¿Qué se hace? Desde las leyes. Bueno, a ver, desde lo constitucional, que quizás, o sea, es el centro quizás de lo que significa la regulación del Estado, su razón de ser es precisamente dar seguridad. O sea, la razón de ser precisamente del Estado es que evitar la ley de la selva, evitar la autotutela, el hecho de que las personas tengan que defenderse por sí mismos, y es por eso que hay un tercero que te defiende, que es el Estado, que tiene el monopolio exclusivo de la fuerza. O sea, es Sí. de lo más profundo que hay en términos de lo que significa el rol del Estado. O sea, si el Estado no entrega seguridad, no sirve para nada. Y eso hay que partir de esa base, ¿no? En términos de las leyes, hay algunas leyes que se han aprobado y que se han terminado aplicando, que protegen a carabineros, pero obviamente otras leyes que quizás están más bien pendientes, y otras políticas públicas que también se pueden desarrollar. Hay varias cosas interesantes en los programas de gobierno relacionados, por ejemplo, con una policía fronteriza, meterle más inteligencia. Yo creo que también tiene que ver harto con gestión, más que con ciertas leyes. Obviamente la regulación de las reglas del uso de la fuerza, que al final tienen que matar carabineros para que las cuestiones para que se terminen. Y les ponen los nombres de los carabineros a las leyes. Y le ponen los nombres de carabineros a las leyes, pero al final, mira, piensa lo que pasó con los carabineros en Cañete. Mataron a 3 carabineros y la Cámara de Diputados suspendió su semana distrital para sacar ese proyecto de ley en una semana. Pero todavía no sale del Senado. ¿Y han pasado cuánto? ¿Un año? ¿Un poquito menos? ¿Un año? Más o menos. Yo creo que es un año. 11 meses, Sí. si es que no es un año. No sabía ese detalle. Sí, o sea, No. al final no puede ser posible que tengamos que llegar a ese punto para que se saquen leyes que son relevantes para proteger a las policías. Y a pesar al final es como por presión mediática e impacto nacional. Claro. Es como o sea, por el shock de la cuestión. Claro, y esa cuestión también no puede ser que la legislación importante sea una legislación episódica. O sea, Que porque queda alguna embarrada en la práctica ahí nos ponemos las pilas. Esa cuestión me parece no, que es te lo algo pongo que... peor. Estamos haciendo leyes de hace como ya 15 años con nombres de muertos. Que tiene que ver con que mueren personas por razones que pueden ser muy variadas. Lo de Cañete tiene sus razones, suicidios pueden ser, violencia de género también, etcétera, contra la mujer. Y al final se hacen leyes porque se murió alguien. Y la idea es como, hagamos las leyes como para que no pase eso, o si pasa, haya un recurso a dónde ir. Entonces... Bueno, el otro día, de hecho, estaba conversando con Eduardo Cretón, que es candidato a diputado por la zona roja de la Sí, por Araucanía, una zona bien provincia de complicada. Mayeco, la casa de sus papás queda en Victoria, y viste que mataron a los trabajadores de la... Sí. Ya. Y estábamos conversando, y lo que me decía Eduardo tiene toda la razón. Al final, acá en la región, me dijo, estamos cansados, y esto es aplicable también en general a nivel nacional, del protocolo que se sigue. El protocolo siempre es el mismo. Un escándalo, sale en la prensa, ministro de Seguridad o el ministro del Interior viaja a la región, da las condolencias. En su defecto el presidente dice, en volada. Claro, va a dar las condolencias, se queda eventualmente a la misa o al funeral, anuncia querella, descarta querellas por ley antiterrorista, que es una ley que se modificó hace poco tiempo, pero que muchas veces se busca no aplicar. Y ahí quedó. ¿Y después qué pasa? Ahí quedó, vuelve Esperamos el ministro, otra muerte. esperamos Claro. otra muerte. O sea, es como que estamos cansados en el fondo que ese protocolo siga siendo el mismo. Es que esto no se puede seguir permitiendo. No. Y bueno, y usted tiene la ley, ¿por qué no la va a aplicar? Lo vamos a estudiar. 30 días para estudiar a ver si es que se quiere ya por ley antiterrorista. Es una suerte como de protocolo, ¿no? Y esa cuestión también es algo que a la gente la tiene bien cansada en términos generales. ¿Sabes que hay otra cosa que tiene a la gente bien cansado? Por lo menos yo lo he escuchado, me lo han comentado también otros candidatos y políticos, en el marco de la seguridad y los problemas que tenemos en esto, con el Poder Judicial. Onda fiscales, jueces, porque se habla mucho de que los asaltan y quedan libres. Que he escuchado mucho a veces de sectores más de derecha pero si Carabineros hace su pega, los policías hacen su pega, pero después los sueltan, po. ¿Crees que hay algo pendiente de arreglar de nuestro sistema judicial o de la fiscalía, del Ministerio Público? Mira, no sé, a mí me asaltaron hace unos años atrás con pistola en una farmacia. Bueno, le robaron muchas cosas. Lo bueno es que no le dispararon a nadie, no mataron a nadie, le pegaron al farmacéutico, etcétera. Llegó Carabinero, tomó una declaración, y de la fiscalía me llamaron 8 meses después para preguntarme si podía ir a identificar a uno de los
Y tú fuiste y te acordáis perfectamente No, de la me persona acordaba después de 8 meses. perfectamente Claro. de todas sus características. O sea, mira, ¿Cómo cambiáis eso? bueno, a ver, yo creo de partida hay cosas que no hay que hacer, como por ejemplo lo que se buscó hacer en este gobierno, que es bajarle los recursos a la fiscalía. Que sí, pues le bajaron recursos a la fiscalía y a Carabineros hicieron ahí ciertos recortes donde precisamente no puedes hacer recortes. Por otro lado, también yo creo que el proyecto de ley que se aprobó ahora, una fiscalía supraterritorial, también puede ser importante para ciertos casos más complejos, donde está enquistado el crimen organizado, el narcotráfico, porque al final todo esto son cadenas. Sí, po. Entonces tú, para desbaratar... Son empresas, o sea... Claro, al final son asociaciones ilícitas. Literal, ahí viene el nombre. Sí, pues. literal eso. Entonces, yo creo que en ese sentido son ciertas medidas que van en buena línea, pero claro, muchas cosas tienen que ver con leyes, con habilitar ciertas facultades, etcétera, pero otras cosas también tienen que ver con gestión y con hacer bien las cosas. Y eso ya también viene dado por parte del gobierno, que finalmente va a tener los recursos, bueno, o los pocos recursos que van a tener, pero van a tener los recursos destinados para eso. Pero ahí tiene que estar enfocados los dardos. O sea, sin seguridad no se puede hacer nada más. O sea, uno habla de crecimiento, de mayores proyectos, de terminar con la permisología, sí, obviamente, todo eso sí. Pero si tú no entregas seguridad y no entregas certezas, que también viene alineado con la seguridad, bueno, también lo otro queda en un segundo lugar. Si te pido solo una prioridad desde tu criterio o urgencia para este país, ¿cuál es? Seguridad. Esa es la primera. Esa es la primera. O sea, yo creo que el gobierno que venga va a ser un gobierno de emergencia, que se va a tener que hacer cargo de la seguridad. O sea, eso es partir de la base de que la gente ha cambiado sus hábitos a propósito del tema de las mujeres y el feminismo, etcétera. Bueno, las principales personas que han cambiado sus hábitos son precisamente las mujeres en todo sentido, en las horas que salen, las horas que llegan de vuelta a la casa, de si caminan sola o no caminan sola. Eso te lo muestra, de hecho, las encuestas nacionales, la NUS te lo muestra en encuestas de victimización. La seguridad, sin seguridad no se puede hacer nada más. Me da miedo ese concepto de gobierno de emergencia. Lo he escuchado harto. Algunos hablan de gobierno de urgencia. De hecho, creo que José Antonio Kast habla mucho de gobierno de urgencia, algo así en particular. Porque de repente en ese contexto, entendiendo que tenemos un problema con la seguridad, bueno, dependiendo, claro, de quién sale presidente o presidenta, se pueden llevar a cabo leyes bajo las razones de que estamos en una urgencia. Y a veces ahí se quiebran límites. Y eso es algo muy propio de las democracias liberales. Entonces... ¿qué entendemos por un gobierno de urgencia? A ver, yo creo que las cosas en general, en términos de las prioridades, no se han puesto donde deben estar. O sea, ahora hasta hace poco vimos que le hicieron un homenaje a Mauricio Hernández Norambuena en un centro cultural en Valparaíso, con el sello del Ministerio de Cultura y las Artes, en un escenario además donde se había aumentado el presupuesto de cultura más que cualquier otro año. Si no me falla la memoria, creo que cerca de un 40% se aumentó el presupuesto del Ministerio de Cultura. Entonces, a eso me refiero con urgencia y con emergencia. O sea, el hecho de también poner a disposición los recursos, apretarse el cinturón en términos de los funcionarios públicos y de la grasa estatal para redestinarlo a todo lo que significaría gestión, cámara, inteligencia, drones, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que uno pase a llevar derechos fundamentales. O sea, ¿declarar el estado de excepción constitucional en toda la metropolitana como se sugirió en algún momento? Es que tienen que estar dadas, o sea, yo creo que eso no es una solución definitiva. O sea, no es una solución de partida. Piensa en lo que ha pasado en la macrozona sur. Han disminuido, bueno, hasta lo que pasó hasta hace poco con los trabajadores de la forestal, habían disminuido significativamente los hechos de violencia, salvo ciertos episodios. El estado de excepción ha ayudado en eso, sí. Pero ya no es un estado de excepción, ya es un estado permanente. No, porque de excepción no tiene nada. De excepción ya no tiene nada. Ya nada, perdí la cuenta, porque me mentiría, en verdad, ya perdí la cuenta de cuántas veces se ha renovado. Entonces, siempre se renueva. Entonces, al final, claro, poner un estado de sitio o un estado de excepción en la región metropolitana, bueno... yo lo veo peludo. Más que solamente eso, no es una solución al problema que tenemos hoy día en términos de que las personas cambien o tengan que cambiar sus hábitos producto que se sienten inseguros. Entonces tiene que haber harta voluntad, Juan. Yo sé que muchas veces te dicen, ya, pero esta cuestión no es solamente de voluntad. Sí lo es.
porque resulta que los proyectos de ley que tanto se van a gloria a este gobierno de que ha aprobado en materia de seguridad ha sido a pesar del gobierno. Yo comparto... O sea, ha sido a pesar de sus parlamentarios. Yo comparto que esa votan en crítica, contra, que yo sé, ¿no? muchos en el oficialismo celebran que es el gobierno con más leyes implementadas en materia de seguridad, que es un hecho, es verdad, pero no como por mucha voluntad. No, Onda, po. yo Ha sido a pesar de. yo comparto esa visión, o sea, eso yo creo que es un hecho, pero tú sabes cómo es la política de cómo se cuenta más que se cuenta. Sí, pero el problema es que es puro cuento, po, y puro cuento no, así no funciona. Entonces, cuando te dicen es que este gobierno ha hecho mucho más por los carabineros, ha hecho mucho más en tema de presupuesto, tú miras los números y te decís, no, o sea, esto no es así. Es que ha sido el proyecto... ¿Es fake lo que dice el gobierno? Eso de ¿En que, eso? de que ha mejorado así los números, lo que ha hecho es volver a los presupuestos prepandemia. Pero no es que es como que ha sido el gobierno que más presupuesto ha tenido en materia de seguridad. No. Esto que ha aprobado proyectos de ley, así como que el gobierno los ha aprobado, eso ha sido a pesar del gobierno, porque si no hubiera tenido los votos de la oposición, no se aprueban. Es el propio Frente Amplio y el Partido Comunista los que lo votan todo en contra. ¿Encuentras que Entonces, los parlamentarios... hay que ser muy carepalo para decir eso, ¿no? ¿Encuentras que los parlamentarios del Frente Amplio han sido oposición al propio presidente Boric? Yo no sé si es oposición o si es estrategia de que se ponen de acuerdo. No sé. Pero así como de vanagloriarse de eso, aparte que ya llega a ser divertido, porque en el fondo los propios ministros, o sea, es como tragicómico, los propios ministros que antes eran diputados que lo votaban todo eso en contra, hoy día misteriosamente están como súper a favor de la seguridad. Hasta Jara habla de seguridad y crecimiento, ya es como ya, cortala, po. Otra cosa es con Está bien, guitarra, no, o sea, dicen por ahí. No, otra, bien cara Jara. ¿Ah? No, Bien cara Jara. No, Ay, no, ahí va a salir un reel. Me van a dar duro en los comentarios. No, pero está bueno, bien, pero es que, parte de... es que no puede ser, porque no pueden ser tan carepalo, si la gente no es tonta, ¿cachai? El pueblo no es lento, como diría el presidente, ¿no? Ok, ahí veamos cómo reaccionan los comentarios en esta entrevista. Constanza, te tengo un presente. Por Tienes si un te presente. toca ser parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y no tienes idea de Ucrania. Aquí están mis testimonios, mis memorias de mis 2 primeros viajes. ¿Cuánto tiempo estuviste en Ucrania? He estado 3 veces. Las 2 primeras estuve 1 semana, 10 días, y en la última estuve 2 meses en Kiev. Ya, Pero esto es tiempo. de los 2 primeros viajes nomás. Estoy desarrollando el Ya, pero hay el que del abrirlo otro. porque me lo tienes que firmar. Eso te lo firmamos. Sí. Me estaban pidiendo las firmas hace ya un buen tiempo aquí en vivo, así que lo firmamos ¿Ah, sí? mientras conversamos. Ah, Sí, ya, démosle. bueno, sí, lo voy a abrir Démosle. mientras conversamos, sí, vos, para no... Está entretenida la conversación. Oye, ¿no? mientras Así te que- firmo el libro, ya que es un tema internacional, ¿cómo veis tú el manejo en temas internacionales de Chile en general, más que tocar los temas puntualmente del gobierno? Yo creo que los temas de partida de política exterior, de relaciones exteriores, son políticas de Estado. No pueden ser pensadas solamente en un gobierno, tiene que pensar para los gobiernos que siguen y los gobiernos que estuvieron antes. O sea, tienen que ser pensando en los intereses de Chile, en las tradiciones, en la tradición chilena y en general yo no veo que las relaciones exteriores de este gobierno hayan sido especialmente buenas. Creo que se han cometido torpezas bien relevantes. Y no se le ha puesto el foco precisamente en eso. Hay veces que por darse ciertos lujitos o ciertas pataletas hemos puesto quizás en riesgo innecesariamente ciertas relaciones internacionales. Eso al menos en términos generales como veo la política, particularmente el presidente. Yo creo que el canciller ha sido un poquito más prudente, pero el presidente El actual. El actual, claro, ¿no? Urrejola era, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te parecía ella? No estuvo mucho tiempo ella, ¿no? Bueno, eso ya dice lo suficiente de cómo fue. de cómo fue la cosa. Claro. Pero esto de poner, por ejemplo, está bien, si uno entiende que hay ciertos embajadores que son de la confianza del presidente, etcétera, pero embajadores de la índole que te dice que hay que meterle inestabilidad al sistema, dejarlo en Brasil, o sea, darles como premios de consuelo a los amigos, yo encuentro que está de más, ¿no? O sea, creo que se abusó un poquitito de ese recurso. De hecho, yo soy de la idea de que los temas internacionales vinculados a Chile no deberían ser noticia. El canciller nunca es noticia. Y creo que ha sido demasiado noticia en este periodo. Bueno, Constanza, nuevamente muchas gracias, libro firmado. Y Muchas gracias a gracias. todos ustedes también que llegaron hasta acá. Por favor, suscríbanse en sponsor a Discrepemos, porque solo así puedo financiar esto. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrevista. Chao, chao. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanVallejoC. Nos vemos en un próximo capítulo.